Aquí comenzamos Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. Aprende cómo llevar tu vida, tus negocios, tus relaciones personales, de buenas a excelentes. Un programa para conocer las técnicas de la programación neurolingüística, las cuales te proporcionarán las herramientas prácticas para el desarrollo de estado de excelencia personal. Te facilitará la comprensión de los procesos mentales. Tendrás flexibilidad de comportamiento. Desarrollarás el pensamiento estratégico. Bienvenido a Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estén escuchando. Yo soy la maestra Ana Luz Velasco Flores. En algunos momentos, en algunas emisiones ya hemos estado reunidos, platicando, conviviendo de estas técnicas y estas herramientas de programación neurolingüística. Nuestro titular del programa, el doctor Edmundo Velasco, les hace llegar un cordial saludo. Está ahorita en un aeropuerto esperando y tratando de conectarse. Ya saben ustedes, y yo les digo siempre, para mí son mis amigos, estamos en confianza y entonces en cualquier momento esperemos que se pueda hacer esta conexión. El tema del día de hoy, a mí es algo que me conmueve mucho. Se llama el poder del perdón. Y si hay un tema que a mí me guste dar, con el que me guste trabajar tanto para conectarme con ustedes, para cooperar y brindar en estas ideas, es el perdón. Es hablar sobre el perdón. Fíjense que hay algo muy interesante. ¿Por qué me gusta tanto? Y sé que el estar en este programa y el escuchar las ideas y que estemos viendo qué ha pasado con nuestras vidas, qué ha pasado con la vida de los demás. La razón fundamental por la que a mí me gusta tanto dar este tema es porque la gente cuando lo escucha, y en este caso vas a ser tú, invariablemente termina llevando un mensaje de paz para su vida y para la vida de los demás. Entonces vamos a empezar a hablar de este apasionante tema el día de hoy. Y quiero empezar por decirte que la palabra perdonar, el acto del perdón, de este poder que tiene el perdón, nosotros no lo hemos sabido aquilatar, entender, comprender. La Real Academia, que a mí me encanta buscar las definiciones, los términos, el lenguaje a mí me fascina, y la Real Academia nos dice, ¿qué es perdonar? ¿Qué es el perdón por definición? Y ahorita nos vamos a ir a la parte espiritual. Y la Real Academia nos dice, el perdón es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación pendiente. Y entonces te vas al acto, a la definición de la palabra remisión. Y dice, remisión es la acción y el efecto de remitir. Por definición, el perdón no nos dice muchas cosas. De hecho, déjame comentarte algo, que cuando yo empecé a estudiar estos procesos, a mí me empezó a llamar mucho la atención varios aspectos en mi propia vida y en la vida de otras personas. ¿Por qué no avanzábamos emocionalmente? No teníamos una buena vida, económicamente no teníamos una vida próspera y en nuestra salud tampoco teníamos una buena vida. Y un día uno de mis grandes maestros me dijo, es importante que empieces a trabajar contigo y con tus pacientes. Yo soy psicoterapeuta, aparte de coach en PNL y soy instructora y doy también cursos, pero hace muchos años, estoy hablando hace de 20, 25 años, y me decía uno de mis maestros más importantes la importancia de trabajar con el perdón. Y me decía, mientras tú traigas cargas emocionales, de resentimiento, de dolor, no vas a poder avanzar, no vas a conseguir relaciones sanas de pareja, no vas a conseguir buenos trabajos, una vida económicamente próspera y especialmente el cuidado de nuestra salud. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo estar viviendo en esta ira, en este rencor, afecta tanto nuestra salud. Y si te das cuenta, no importa la religión que tú seas,
católico, cristiano, budista, que no es una religión, pero es una disciplina, que seas testigo de Jehová, no importa la religión. Sin embargo, las tradiciones espirituales más importantes y más trascendentes nos enseñan que es esencial perdonar a alguien que nos ha hecho daño para obtener nuestra propia paz. Por eso te decía el día de hoy, tú vas a terminar con un mensaje de paz para ti mismo o para los demás. Y la única forma de lograr esta armonía es otorgando un perdón, que es una técnica preciosa de programación neurolingüística. Entonces te decía, por ejemplo, en los judíos hay un día que se llama el Yom Kippur, y este día ellos se enfocan totalmente en un trabajo sobre el perdón, para perdonar los males que han cometido o los males que les han hecho. Y por ejemplo, en otras religiones no hay un día especial para dedicarnos a hacer esta expiación, porque déjame decirte, ahorita que te mencionaba esto de cómo perdonamos a los demás, a veces no nos perdonamos a nosotros mismos y somos nuestros propios y peores jueces, y esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es entonces el perdón? Déjame decirte que anteriormente, hace muchísimos años, el perdón, para pedir perdón a Dios, necesitábamos el intermedio de un sacerdote. Él actuaba como el mediador, y a través de esta confesión se hacía este perdón hacia Dios. Afortunadamente, las tradiciones, las situaciones ya han cambiado, y ahora tú puedes encontrar el perdón como un instrumento terapéutico en donde la religión, ninguna religión tiene que ver nada, porque pues hay quien, yo les digo, su religión es no creer en nada. Entonces, el perdón no es un instrumento nada más de las religiones. El perdón es un instrumento terapéutico. ¿Qué significa el perdón entonces? Entramos directo, amigas, amigos. Es la voluntad para dejar de lado el derecho al resentimiento. Fíjate qué interesante. ¿Tengo derecho a estar resentido contigo por el daño que me hiciste? Sí, sí tengo derecho a estar resentido. ¿Tengo derecho a molestarme? Sí, sí tengo derecho, pero es mi voluntad alejarme de esos juicios negativos, de esa conducta que me está haciendo daño, pero lo voy a hacer por mí. Mucha gente me dice, no, maestra Ana Luz, es que yo no quiero perdonarlo. No quiero perdonar a mi marido que me golpeó, que fue infiel, que me hizo tanto daño físico y emocional. No lo quiero perdonar porque me la va a volver a hacer. O me dicen, maestra Ana Luz, yo no quiero perdonar a ese amigo que me traicionó, que se fue con el dinero del negocio. No lo quiero perdonar. O no quiero perdonar a la esposa que se fue y me dejó con 3 criaturas pequeñas, maestra. No lo quiero perdonar, porque si la perdono va a regresar. O si perdono al amigo que me hizo el fraude en el negocio, pues cuántas cosas más le voy a permitir. Y esto es algo que ha distorsionado mucho. El perdón no significa aceptar, aceptar conductas inadecuadas. El perdón es para sanar tú. El que tú perdones a este amigo, a esta esposa, al marido infiel que te golpeó, el que lo perdones no significa, y esto que quede muy, muy, muy claro, que voy a volver a hacer negocios con ese amigo o que voy a volver con la mujer que tanto daño me hizo. No, el perdón para nada significa justificar comportamientos abusivos de las otras personas hacia mí. A veces también está muy distorsionado el concepto del perdón porque dicen, es que yo no quiero reconciliarme con esa persona.
Hay vertientes que nos hablan del perdón y dicen, si no te reconcilias, es que no has perdonado. Y yo prefiero la vertiente, yo prefiero el enfoque donde dice, puedes perdonar, sin embargo, no tienes que reconciliarte con el hombre que te abusó sexualmente, con la persona que tanto daño te hizo, no. Él puede vivir en su casa, ella puede vivir en su casa, yo vivo en la mía. Y los dos tomaremos un buen camino y nos haremos responsables de las conductas de cada uno. Así que olvídate, tú puedes perdonar por tu salud, no por la del otro. A veces el perdón se convierte en esto de aquí te tengo. Y no te perdono, y no te perdono. Sobre todo cuando todavía estamos conviviendo, castigamos a los amigos, entre comillas los castigamos, a los amigos, a la pareja, a los hermanos de no te perdono. Y es que todavía no te puedo perdonar y lo utilizas como un castigo. Y fíjate nada más lo que sucede. ¿Quién se convierte en el bueno? El bueno soy yo, porque tú me ofendiste. Entonces no te perdono. Realmente eres tan bueno cuando te traes al otro amarrado, castigándolo porque no lo perdonas. La víctima invariablemente se convierte en el victimario. Eso es importantísimo. Muy bien, amigos, vamos a una pausa y regresamos aquí a seguir hablando sobre el poder del perdón. En un momento volvemos a Nuevas dimensiones de la mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. Aquí en la 1150 AM. Ya estamos de regreso. Esto es Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas dimensiones de la mente. En la 1150 AM. Aquí estamos, amigas, hablando del poder del perdón y te vuelvo a insistir, vas a terminar este programa llevando un mensaje de paz para ti y para quienes te rodean. Tengo aquí una pregunta, amigos, y ahorita en unos momentos la voy a comentar. Solamente quiero cerrar esta idea que te estaba yo comentando. El perdón no es para el otro, el perdón es para ti. Miren, yo tengo casos, yo soy psicoterapeuta, yo doy terapia tanto presencial como online y bueno, cursos, conferencias en diferentes países. Y me he encontrado con numerosos casos y numerosas situaciones en donde me dicen, es que no puedo perdonar a mi mujer que me abandonó. Y todavía dice mi mujer, cuando la mujer se le fue hace 20 años. No puedo perdonar a mi mujer que me abandonó con mis 3 hijos hace 20 años. Y sabes, Ana Luz, lo que más coraje me da, que ya lleva 2 matrimonios, no entiende. Y entonces yo volteo y le pregunto con mucho amor y de mucho corazón, le digo, ya lleva 2 matrimonios. Esto fue hace 20 años. Y tú sigues renegando porque ella no entiende y porque ella no hace bien su vida. Y amigos, ustedes tienen la respuesta ahorita en sus manos. ¿Quién tiene que hacer su vida? Él mismo, no el otro. Yo te pido en estos momentos que reflexiones. Si estás atravesando por situaciones de dolor en este momento, de coraje, de rencor, porque un evento acaba de suceder, déjame decirte que tienes razón, que está bien, que liberes esa rabia, que liberes ese dolor, porque el evento acaba de suceder. Pero si hay eventos que sucedieron hace 1 año, 10 años, 15 años, porque mi papá era alcohólico y golpeaba a mi mamá, yo odio a ese señor, porque mi mamá era adicta y nos hizo mucho daño y metía hombres a la casa. No, es que de verdad yo escucho en el consultorio situaciones tan dolorosas, situaciones tan tristes en las conferencias, por eso te pongo estos ejemplos. Y entonces la persona ya tiene 50, 55, 40 años y sigue odiando al papá que los abandonó. Cuando el papá se volvió a casar, tuvo otros hijos, les dio una buena vida a la otra familia y tú sigues cargando un resentimiento. Es donde yo te digo, el perdón es para que te liberes tú, no es para liberar al otro de nada. El otro sigue poniendo negocios, se casa, tiene niños, somos felices. A veces te enojas mucho con tus hijos
porque no hacen lo que tú quieres y ellos siguen libres haciendo su vida. Entonces, hay otro concepto que dicen, es que yo no quiero perdonar o perdono, pero no olvido. No se trata de olvidar. Borren eso totalmente. No se trata de olvidar de ninguna manera. No podemos olvidar nuestra historia porque forma parte de nuestro pasado, forma parte de lo que somos en el presente. Entonces no se trata de olvidar. ¿De qué se trata? De que yo pueda recordar ese evento, pero que lo pueda recordar sin dolor, que lo pueda recordar sin que la herida sangre cada vez, como decimos, no respires por la herida cada vez que hablas de esto, que puedas recordar sin seguirte haciendo daño. Déjenme decirles que en programación neurolingüística decimos, tu inconsciente no sabe si lo estás recordando o lo estás viviendo nuevamente. ¿Y qué sucede? Cada vez que tú recuerdas un evento doloroso, de rabia, de mucha ira, y lo vuelves a recordar, estás originando que en tu cuerpo hagas daño físicamente. ¿Y por qué te digo que te hagas daño tú? Porque tú eres el único dueño, la única dueña de tus pensamientos. Saben que las enfermedades tienen una conexión con nuestras emociones. Las enfermedades son porque no manejamos bien nuestras emociones. Y una de las enfermedades más fuertes, más dolorosas, afortunadamente ya manejable, es el cáncer. Porque antes las personas les decían, tienes cáncer, y con solo oír la palabra cáncer se morían. Hoy sabemos que cuando una persona es diagnosticada con cáncer y le ayudamos a manejar sus emociones, especialmente la ira, el rencor, el resentimiento, libera todo esto, recupera su salud emocional. Y al recuperar tu salud emocional, vas a recuperar tu salud física. Entonces, tengo aquí una pregunta, déjenme comentárselas a todos ustedes. Dicen, ¿cómo puedo comenzar? Es nuestra amiga Lisette. Lisette, qué gusto. Ella está en los programas de televisión, aquí en el radio, está en mis cursos. Entonces, Lisette, muchas gracias. ¿Cómo puedo comenzar el proceso de perdón con mi hijo que tiene 21 años? Reciente, pues él está resentido contra mí. No cree en las técnicas, no quiere saber nada de nada y no se abre a nada. Con todo mi cariño, me escribe, me dice Lisette, el perdón, no podemos hacer nada con la otra persona si no quiere liberarse. Y nosotros les recomendamos mucho en programación neurolingüística y en psicoterapia, yo soy psicoterapeuta gestal también, y les decimos, de preferencia tú no trabajes técnicas con tus hijos, ni con tu hermano, ni con tu papá, ni con tu mamá. Porque cuando nosotros somos familia, nos pasan cosas, nos mueven emociones. Si yo estoy enojado con mi mamá, ¿cómo voy a querer trabajar una técnica con mi mamá? Lo que se les recomienda en este caso es busquen un compañero que sepa también programación neurolingüística y que él acompañe a tu hijo si tu hijo quiere trabajar alguna técnica sobre el perdón. Ahora, si tú quieres, porque también como mamá pasan cosas, si tú quieres empezar un proceso de perdón y de reconciliación con tu hijo, adelante, si así lo deseas, y empezar a aplicar las técnicas y entender por qué entre padres e hijos se dan tantos conflictos, porque el hijo no se convierte en lo que el papá quiere. El hijo no sigue reglas de acuerdo a lo que papá quiere, necesita o desea. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que también como mamá o como papá, pues se crean ciertos resentimientos. Estoy trabajando por ti, amándote a ti, dándote lo mejor de ti desde la percepción de papá y mamá. Y resulta que tú no respondes. Claro que hay dolor en los papás. Entonces, también en nosotros, yo les digo, las técnicas se aplican primero en nosotros. Acuérdense que ahora ustedes van a ser estos mensajeros de paz a liberarse primero, Lisette y todos nuestros amigos, de este resentimiento y rencor. El perdón, entonces, es un proceso que nos exige, nos pide cambiar nuestras percepciones. Ahorita yo te decía, en mucho desarrollamos rencor, decepción, desilusión, porque esa persona
no cumplió mis expectativas. Y es importante que yo entienda que no siempre las cosas van a salir como yo deseo y que ante eso tendré que vivir las consecuencias y los resultados de los diferentes momentos. Cuando nosotros estamos pensando en no voy a perdonarlo y no voy a perdonar a esa persona, y a veces hasta con deseos de venganza, porque somos humanos, yo también he tenido mi momento de corajito, somos humanos. Y entonces, ¿qué decimos? Pues no perdonamos. Y ¿sabes qué? Empezamos a tener una serie de fantasías y de pensamientos pensando que esa persona va a venir a pedirnos perdón. Permítanme, gracias. Va a venir a pedirme perdón. Y me va a pedir perdón de rodillas. Y hasta estás tú ya elaborando el momento en que va a tocar la puerta y te va a llegar a pedir perdón. Si esa persona nos lastimó, hay una parte de nosotros muy humana en que queremos que esa persona sufra, que esa persona le duela y que esa persona se arrepienta. Queremos su arrepentimiento. Y yo les digo, ¿te das cuenta cómo acá, desde este lado, tampoco somos los buenitos? También nosotros hacemos situaciones hacia los demás. Entonces, nos va quedando la idea que el perdón es para liberarnos a nosotros mismos. Y aquí vuelvo a hacer un alto de reflexión. El perdón no significa que no hayas sido una víctima, ¿eh? Por supuesto que fuiste una víctima, te hicieron daño. Perdonar no significa que no te dolió. Significa el perdonar que ya no quiero ser una víctima, que no quiero estar amarrada a ese evento por el resto de mi vida, porque ¿sabes qué? Si yo ahorita tengo 30 años, 20, 50, en promedio me quedan 30, 40 años de vida. Y no quiero vivirlos en la amargura y en el resentimiento. Mira, yo les digo mucho, la vida es un viaje con un montón de eventos y de sucesos. Ayer estaba yo en una conferencia y yo les platicaba más o menos esta idea, le digo, es que yo me imagino la vida, me imagino como el planeta Tierra, y entonces un ser superior, llámale como quieras, universo, Jesús, siempre hay alguien superior a nosotros, la naturaleza, el Big Bang, lo que tú quieras, llámale como gustes. Y entonces nos ponen este planeta Tierra y manda animalitos y manda plantitas y nos manda a nosotros como seres humanos y manda muchos seres vivientes. Y de repente yo me doy cuenta que tengo 50 años de mi vida viendo así en el paisaje, toda amargada, viendo los mares, viendo la vida, viendo las relaciones. Tienes 40, 50 años de tu vida amargándote el viaje por algo que te hicieron. Y yo te decía, perdona para que vuelvas a conectar con la alegría de vivir, con la paz, con la armonía. Después de todo, esa persona que tanto has dicho no ha venido a hincarse a pedirte perdón. Y si ha venido a pedirte perdón y nos convertimos en jueces y decimos, no lo perdono, pero hasta el tonito, y nos sentimos muy orgullosos con los amigos de decir, yo me hacen una y se me salen para toda la vida. Y soy bien rencoroso y hasta presumes de ser rencorosa, hasta presumes de ser rencoroso y no tienes idea del cáncer que te puedes acomodar, porque te insisto, en tus pensamientos solamente estás tú. Y te voy a poner el ejemplo de una persona que a mí me encanta la vida, el testimonio que da. Es una mujer que saliendo de su trabajo, Lisette, te tengo pendiente en la respuesta todavía, si tienes algún otro comentario que hacer o alguien más, amigos míos. Esta persona, esta mujer, sale de su trabajo en la noche y yendo de camino a su transporte, un sujeto la jala, la golpea salvajemente y, por supuesto, la abusa sexualmente.
queda muy mal herida, alguien la va y la encuentra ahí tirada en el baldío sin saber quién era, la llevan al hospital y estando salvajemente golpeada, salvajemente abusada sexualmente, llega una amiga de ella a confortarla, a apoyarla y le dice, amiga, no vamos a detenernos hasta encontrar a ese hombre que abusó de ti. Y regreso ahorita a decirte qué pasó en esta gran lección. En un momento volvemos a Nuevas dimensiones de la mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. Aquí en la 1150 AM. Ya estamos de regreso. Esto es Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas dimensiones de la mente. En la 1150 AM. Amigos, aquí en Nuevas Dimensiones de la Mente, soy la maestra Ana Luz Velasco Flores y estamos hablando del poder del perdón. Y les estaba yo comentando, les estaba platicando de una historia que a mí me conmovió muchísimo y que yo sé que esto, el día de hoy, te lo vas a llevar tú en tu corazón. Les decía de una mujer que salió de su trabajo y fue salvajemente golpeada y abusada sexualmente. La llevan al hospital en un estado de gravedad, por supuesto, y estando en el hospital llega una amiga y le dice, amiga, no vamos a descansar, tú y yo, ni un solo día de nuestra vida, no vamos a descansar hasta encontrar al hombre que te hizo tanto daño. Y esta chica, la que había sido abusada sexualmente, volteó y le dijo, fíjate qué lección de amor y de vida, volteó y le dijo, ese hombre me robó una noche de mi vida, no voy a permitirle que me robe un minuto más. Te lo repito, ese hombre me robó una noche de mi vida, no voy a permitirle que me robe un minuto más. Sale del hospital y ella se dedica, después de esta experiencia tan fuerte, se dedica a ayudar a mujeres que han sido violadas, que han sido abusadas sexualmente, físicamente, y crea una fundación para ayudar en este tipo de casos. ¿Cuántas veces, cuántas personas a ti te han hecho daño? Tu suegra, la famosa suegra, la suegra, los amigos, el vecino, quien tú quieras, y realmente te han hecho daño. ¿Cuántos días de tu vida les estás dedicando? Ya te robó un momento, ya te robó un mes de tu vida con su maldad, con el fraude. Fuiste una víctima, pero ¿cuántos años más de tu vida le quieres dedicar en este viaje en el que nos subimos para tratar de estar lo mejor posible? Entonces, no significa que no hayas sido una víctima, significa que el hecho de haberlo sido ya no te va a dominar. Por eso, el día de hoy, amigos, amigas, yo los invito que iniciemos este camino hacia nuestra paz mental, hacia la armonía, hacia la felicidad. Y cuando nosotros estamos en paz, estamos felices, claro, tenemos nuestros momentos de enojo, de pleito, pues somos humanos, pero que nuestro camino hacia esta paz mental sea cada día, porque esto es lo que le vas a ofrecer al mundo, esto es lo que le vas a ofrecer a tus hijos. Y hay situaciones en las que a mí me dicen, no, maestra Ana Luz, lo que me hicieron fue imperdonable, no puedo perdonar. Y el día de hoy yo quiero compartirte, porque sé que realmente te han hecho daño. Sé que realmente te lastimaron, que fueron muy, muy injustos contigo, lo sé, lo sé. Sin embargo, déjame decirte que hay personas que me gusta compartirte su historia, su situación, porque son personas que nos hacen reflexionar. Uno de ellos es Efek Bok. Este chico es un chico sudafricano y él, siendo muy joven, lo toman como esclavo, le hicieron mucho daño a su familia y cuando él es liberado de tanto daño vivido, le dicen, ¿qué vas a hacer? Dice, yo puedo vivir con mucho resentimiento, con mucho coraje, pero eso no va a ser vida para mí. Ya viví muy mal muchos años, no quiero.
estar lleno de ira y de rencor, porque eso no me va a permitir vivir mi vida. Todos tenemos la decisión de vivir como nosotros lo deseemos, pero date cuenta, si ya viví un infierno, no quiero seguirlo viviendo. Nelson Mandela, todos nosotros prácticamente hemos escuchado hablar de Nelson Mandela, de todo el trabajo que hace, de ese liderazgo que tuvo y de las injusticias que él sufrió. Y Nelson Mandela, después de estar 27 años en la cárcel, injustamente, y siendo noticia internacional, llega un momento en que lo liberan. Pero durante este tiempo que él pasó en la cárcel, él se acercó mucho a Dios. Todos estos años hizo un trabajo espiritual intenso, leía la Biblia y se acerca mucho a Dios. Y cuando sale de la cárcel y ve toda la gente que lo recibe, esa multitud que lo recibe, lo aplaude porque al fin es liberado, al fin se está haciendo justicia y la gente realmente ha amado a Mandela. Y cuando sucede esto, Mandela dice, yo vi a la gente y yo me quedé consternado y sentí furia en mi corazón y sentí coraje porque yo pude ayudar más a la gente estando libre y empecé a tener mucho coraje por la injusticia que yo de la que había sido objeto. Y en ese momento pensé, estuviste 27 años encerrado, no te permitas ahora que eres libre volverte esclavo. Fíjate nada más. Cuando estoy interno en el centro de readaptación, que ahora se le llama así, fui injusto y era libre. Y ahora que salgo, soy esclavo. Lo mismo te digo a ti. Fuiste esclavo en un trabajo, fuiste esclavo en un matrimonio, fuiste esclavo cuando permitiste que esos amigos abusaran de ti. Y el proceso de un abuso sexual, el proceso de una violación, yo sé que es inmensamente doloroso, pero aquí es por ti. Y hay gente que nos da unos testimonios. Hay una mujer en el conflicto de Ruanda que 7 mujeres son encerradas en un baño. Eran 2 grupos, los Tutsi, ahorita te digo cómo se llaman el otro grupo, y estaban en conflicto. Y eran unas matanzas terribles en este conflicto en Ruanda. Y entonces esta mujer logra de repente escapar con otras 7 mujeres y son encerradas en un baño para protegerlas, para salvarlas. Un pastor es el que hace esto. Y entonces pasan días ahí con hambre, con sed. Imagínate las condiciones. Cuando ella sale, cuando la liberan, cuando ya puede salir porque el conflicto, entre comillas, se detiene, ella se da cuenta que mataron a su papá, a su mamá, a uno de sus hermanos, a sus primos, a sus tíos. Y dice ella, en total, asesinaron aproximadamente 95 miembros de mi familia, entre tíos, primos, sobrinos, 95 miembros de mi familia asesinaron. Y yo les digo, a ti que no le griten a tu hijo porque quieres ir a matar. Y esta mujer perdona a quienes les hicieron tanto daño. De hecho, ella va a la cárcel y en la cárcel está uno de los que había matado, me parece que el que mató al papá o al hermano, va a la cárcel a verlo. ¿Y sabes qué hace cuando lo ve? Lo abraza. Y cuando este hombre es abrazado, se suelta en llanto. Y la gente estaba muy enojada con ella y le decía, ¿por qué lo abrazaste? Y dice, porque amor es lo único que yo puedo dar.
Yo no digo que seamos como estas personas, quién sabe en qué momento evolutivo estemos nosotros, pero si estas personas, si este chico que fue liberado de la esclavitud, si Nelson Mandela, que estuvo preso injustamente, si esta mujer, estaba buscando aquí el nombre para que si después quieres conocer un poco más su historia, esta mujer ha tenido esa capacidad, Ilivisa es uno de sus nombres, Ilivisa, se ha tenido esta capacidad de perdonar a quien mató casi 90 miembros de su familia. Por supuesto que la vida, Dios, el universo, Buda, tu poder superior, llámale como quieras, te está diciendo el día de hoy que sí, que tú también tienes esta capacidad de perdonar. Y también el punto muy importante de ir a pedir perdón, porque somos muy buenos para sentirnos ofendidos, lastimados, pero cuando le hacemos daño a otra persona, con querer o sin querer, como decía aquí el famoso Chavo del Ocho en México, lo hice sin querer queriendo, cuando nosotros dañamos a alguien, ahí muchas veces nuestra postura es, ay, no es para tanto, además lo hice sin intención, digo, ya, que me perdone. Y ese es un punto importante, ¿eh? El perdón solamente lo puedes otorgar tú y solamente lo puedes pedir tú. No puedes decir, o sea, lo puedes decir, pero no es tan válido, ni tan sanador, ni tan liberador. Oye, te vengo a pedir perdón por las cosas que te hizo mi papá. Oye, te vengo a pedir perdón por las cosas que te hizo mi hermana. No, quien tiene que pedir perdón es tu papá o es tu hermana. Tú no puedes pedir perdón por otra persona. Tu intención es muy linda y tu intención es muy buena, pero no eres responsable de la conducta de otras personas. A veces lo hacemos porque nos nace hacerlo y está bien, pero no es tu responsabilidad. Y tampoco el mandar pedir el perdón, ¿no? Disculpen, muchas veces mandas al hijo y dices, dile a tu papá que me perdone, dile a tu mamá que me perdone. Y el niño está yendo y viniendo y no le estamos enseñando que podemos nosotros pedir perdón. Y esto amplía nuestra capacidad de amar. En una ocasión, una chica, su novio se va a la guerra de Vietnam y ella le escribe una carta cuando él está en combate, cuando él está en Vietnam, ella le escribe una carta y le dice, cuando nosotros estábamos a los 12, 14 años y que estaban muy de moda los tocadiscos portátiles en aquellos años, tú me prestaste el tuyo y por un descuido lo perdí. Y yo pensé que te ibas a enojar muchísimo conmigo, pero nunca lo hiciste. Y te acuerdas en aquel baile que fuimos cuando teníamos unos 18, 20 años, y fuimos al baile y yo bailé con todos los chicos de nuestros amigos y menos contigo, porque yo tenía muchas ganas de divertirme y bailé con todos los amigos menos contigo. Y yo pensé que te ibas a enojar mucho conmigo, pero no lo hiciste. Y te acuerdas también cuando tu papá te prestó el carro, que yo te dije que me dejaras manejar y lo choqué. Y a ti, tu papá, bueno, te maltrató horrible. Y pensé, ahora sí se va a enojar conmigo, pero nunca lo hiciste. Yo te hice muchas cosas malas. Te ofendí, te falté al respeto, no fui considerada contigo. Y me prometí a mí misma que ahora que regresaras de Vietnam, yo te iba a pedir perdón por todas las cosas que hiciste. Cuando tú regresaras, yo te iba a pedir perdón. Pero ¿sabes qué? De Vietnam nunca regresaste. Y es cuando yo digo, ¿qué estamos esperando para ir a pedirle perdón a esa persona que lastimé, que dañé, que herí, que decepcioné? Puedo ir a pedirle perdón y ¿sabes qué?
A lo mejor no me va a perdonar, pero yo sé que en el fondo de su alma, de su corazón, estoy dejando yo un momento de atención, de respeto y de consideración. ¿Qué estamos esperando? Que la gente se muera, que se vaya de nuestro lado, que no nos quiera volver a ver. Dejar en las demás personas un concepto muy erróneo de nosotros. Estamos esperando a que nunca vuelvan y entonces estaremos con el arrepentimiento de decir, nunca le pedí perdón. Nunca me disculpé con mi papá por las ofensas que le hice. Nunca le pedí perdón a mi mamá, a mi hijo. Nunca le pedí perdón, porque a veces los adultos, a veces los papás piensan, ¿cómo le voy a pedir perdón a mi hijo? Si yo soy el papá, él es el hijo. Le estás enseñando valores morales. Lo que sucede es que hemos confundido mucho el decir, déjame a través de mi ejemplo, de pedirte perdón, hijo, si te lastimé porque estaba alterado, porque estaba estresada, que no supe decirte las cosas adecuadamente y a veces lastimamos mucho a nuestros niños. Y después nos preguntamos por qué se la pasa peleando con el hermano y le dices, ve a pedirle una disculpa a tu hermano. ¿Desde dónde? Si nunca me han enseñado cómo ir a pedir perdón a los demás. ¿Y sabes qué sucede también cuando le pedimos perdón a los demás? Hay que tener paciencia, amigas, amigos, porque queremos que en el momento que vamos a pedir perdón, ya en ese momento nos perdone y decimos, pues yo ya le pedí perdón, si quiere, bueno, y si no también, ahí anda todavía con sus actitudes. Eso no es ir a pedir un perdón de corazón. Hay que aprender a aceptar que nos equivocamos, que a veces hacemos daño. Muchachos, somos humanos y estamos aprendiendo. Y esto de pedir perdón a los demás, de que vengan a pedirme perdón, de liberar esta rabia y este sentimiento, es donde yo te hablo que el perdonar se convierte en un poder para ti. ¿Cuál es ese poder? Lo vamos a ver en unos momentos regresando del corte. En un momento volvemos a Nuevas dimensiones de la mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. Aquí en la 1150 AM. Ya estamos de regreso. Esto es Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas dimensiones de la mente. En la 1150 AM. Soy la maestra Ana Luz Velasco Flores, porque a veces algunos de nuestros amigos se acaban de incorporar. Amigas, estamos hablando del poder del perdón y de cómo nos libera el perdonar. Tengo aquí un comentario de Karen. Hola Karen, me encanta encontrarme gente conocida que está con nosotros en los programas de televisión, que está conviviendo con nosotros en los cursos que les estamos dando y bueno, aquí también en Nuevas Dimensiones de la Mente. Bienvenida Karen. Les comparto, amigas, amigos, lo que nos pregunta Karen. Ana Luz, maestra Ana Luz, buenos días. Y en el caso del Ho'oponopono, ahorita les explico qué es Ho'oponopono, donde se pide perdón por los antepasados y familiares, si es válido. Puedo aplicarlo para pedir perdón por lo que han hecho mis familiares y claro, principalmente yo. Exactamente, Karen, mira, así como hay una vertiente donde yo les decía, hay una vertiente que dice, muy ortodoxa y dice, el perdón es reconciliarte y si no te reconcilias no hay perdón. Yo me voy más al enfoque que el perdón es un proceso en el que puedes perdonar, pero no tienes que sentarte a platicar mañana con el hombre que abusó sexualmente de ti o con la mujer que abusó sexualmente de ti, porque también se dan casos de abusos sexuales de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, Karen? También, cuando nosotros pedimos perdón por otra persona, por ejemplo, en el caso de este chico, el hijo de Pablo Escobar, se me fue el nombre, pero es el hijo de Pablo Escobar, que él hace una película que se llama, un documental que se llama Los pecados de mi padre. Y en ese documental él le pide perdón a los hijos del ministro que su papá asesinó. Le pide perdón a toda la sociedad colombiana por todos los daños que hizo su papá. Es una noble acción.
pero a quien correspondía pedir perdón era Pablo Escobar o al ofensor. Ese es un enfoque, Karen, amigas, amigos. Sin embargo, a mí me encanta esta técnica del Ho'oponopono, pero aquí se trabaja mucho a nivel vibracional, en donde lo que se hace es limpiar las memorias del pasado. Es con esa intención, Karen, para limpiar las memorias del pasado, de los actos que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, en donde nosotros formamos parte de este clan. Y entonces pedimos perdón, pero aquí es muy interesante el proceso, porque se pide perdón a la divinidad. Entendiéndose como divinidad, el campo magnético, la matriz, el poder superior, Buda, Dios, Jehová, como tú lo quieras entender. Entonces, esa es la diferencia, Karen. Por eso, cuando se utiliza la técnica del Ho'oponopono, es total y completamente válido, porque estás trabajando a un nivel energético, vibracional, limpiando memorias del pasado. Y no le pides perdón a tu tío ni a tu vecino por el daño que hizo la familia. Le pides perdón a la divinidad. Esa es la diferencia. Entonces, déjame hablarte un poquito de las consecuencias de no perdonar. Me gusta mucho la frase que dice, la ira es como un carbón ardiendo en tu mano. La ira es como un carbón ardiendo en tu mano, que mientras se lo avientas al otro, ya te quemó la mano. Esto es, mientras estoy rumiando mi coraje, mi resentimiento y hasta tu venganza, y logras tu venganza, no solamente le hiciste daño a aquel, te hiciste más daño tú. Finalmente, cuando vas y haces esta venganza, el otro queda limpio y dice, ya, a mano. Pero el daño que tú sufriste, ese nadie te lo va a quitar. Otra frase que me gusta, ya saben que me fascinan las frases, que me gusta mucho, dice, el resentimiento es como un veneno que tú te tomas esperando que se muera el otro. Sí, tú te tomas todo ese resentimiento, esperas que se muera el otro y las consecuencias de no perdonar, amigas, amigos, son cáncer, como te mencionaba al principio, migrañas, gastritis, colitis, especialmente esas dos. Cuando tú le dices a una persona, porque en programación neurolingüística trabajamos lo que se llama comunicándote con tu síntoma, y le dices, a ver, descríbeme. O en Gestalt también, yo soy terapeuta gestaltista, y les dices, descríbeme tus sensaciones cuando la úlcera, cuando la colitis, la gastritis, y dicen, es un ardor. Bueno, siento que me quemo por dentro. Claro, son todas las emociones destructivas que traes ahí. Ese es el ardor. Ese es la quemazón que sientes. El siento que estallo. Son todas esas emociones destructivas y dañinas que internamente tienes. Esas son las consecuencias de no perdonar. Y yo te quiero decir algo muy importante el día de hoy. Si quieres entregarle algo al otro, lo que sea, menos tu salud. Si tú le entregas tu tiempo, tu desgaste, tu atención, tú sabrás, pero a nadie le entregues tu salud. Yo siempre les digo, la dignidad y la salud no está a discusión. Eso no está en juego. Nada en este mundo vale la pena más que tu salud. Y luego dices, mira, ¿cómo me dejó todo enfermo? O cómo me dejó toda enferma y él muy a gusto allá. Ella muy a gusto para allá. Sí, así es. Ellos están muy a gusto y los únicos que se están haciendo daño son ustedes mismos al estar viviendo así. Quiero compartirte otro caso muy triste, porque estos casos nos hacen a nosotros reflexionar. Ella es una madre de Argentina. Esto sucedió hace pocos años en un lugar donde, una comunidad donde existe mucha droga, alcoholismo, delincuencia, todo este tipo de situaciones. Y
El hijo de esta señora más o menos tiene en ese momento, unos 20, 22 años. No, él es más joven, como 17 años, y tiene un pleito con un joven de 22 años. Y lo mata. En el pleito es asesinado. Detienen al otro joven, lo llevan a la cárcel, y en el momento del juicio se acerca esta mujer al joven y le dice, quiero darte esto. Y le entrega un rosario. Y le dice, fíjate que ayer yo estuve rezando en la iglesia y extrañaba yo mucho a mi hijo y me dolía mucho, pues que mi hijo no estuviera. Y pensé en ti y en este momento en que estás aquí y que bueno, vas a quedar preso. Y yo vengo a decirte, lo único que quiero que sepas es que hay mucho dolor en mi vida porque yo amaba a mi hijo. Pero también entiendo que has vivido una situación muy difícil tú. Vivimos en una comunidad donde hay mucha delincuencia, donde hay mucho dolor. Quiero decirte que tú también has sido una víctima y quiero decirte que te perdono. Perdono el acto que cometiste de haber matado a mi hijo. Y es donde yo te digo, si estas personas han tenido la capacidad de perdonar, claro que también podemos hacerlo tú y yo. Aquí tengo otra pregunta, amigos, de Rafael. Gracias, Rafael, por estar en contacto con nosotros. Algunas veces cuando pedimos perdón nos doblegamos y perdemos dignidad, sino que las demás personas nos hacen sentir culpables. Rafael, aquí como les decía hace rato, la dignidad no está en juego. Podemos pedir perdón y ya será la otra responsabilidad de la persona la respuesta que pueda tener. Amigos, yo les invito, antes de despedirnos, que tengamos este encuentro nuevamente con la vida, que utilices el poder del perdón para ti, para vivir en paz, para vivir en armonía, para que el resto de los años que te quedan por vivir estén llenos de cosas agradables para ti, que tengas salud física y que tengas salud emocional. Me despido de ustedes con un saludo del doctor Edmundo Velasco, titular del programa. Lleva este mensaje de paz para ti y para los demás. Utiliza el poder del perdón. Muchísimas gracias, amigos. Nuevas dimensiones de la mente. Nuevas dimensiones de la mente. Aquí en la 1150 AM.